Muchas gracias. Bueno, de rigor, primero muy contento por encontrar viejas amistades, por hacer nuevas amistades y bueno, muchas gracias a Juan Carlos y José Antonio, por supuesto, por la invitación. Aquí se acabó el suspenso, inmediatamente. ¿Por qué dar sentido a la técnica? Bueno, para poder elegir nuestra forma de vida. Punto, se terminó. Y aquí me podría ir y terminar con la presentación, pero en realidad hay algunas cosas para discutir en esto de dar sentido a la técnica para definir un poco nuestra forma de vida. Y buena parte de eso tiene que ver con los diagnósticos que están asociados a por qué no podríamos o por qué estaríamos excluidos de tomar decisiones sobre nuestra forma de vida. Y hay dos extremos. Uno tiene que ver con dejemos todo más o menos como está y otro tiene que ver con hagamos la revolución, como dice Miguel Ángel. Y sin embargo, uno podría clasificar rápidamente estos... Uno podría clasificar rápidamente estos diagnósticos entre condescendientes, radicalizados y prudentes. Entonces, ¿quiénes son los condescendientes? Bueno, los condescendientes son, dejemos todo más o menos como está, los actores sociales son más o menos los mismos, tienen las mismas relaciones, bueno, reconocemos que hay algunas fallas, trataremos de resolverlas, entonces inventamos las áreas de responsabilidad social corporativa, inventamos las normas ISO, algún número para quedar mejor con la comunidad, y punto. La crítica radicalizada, bueno, ya es dinamitemos todo el sistema porque de alguna manera no hay nada tolerable y entonces aparecen las viejas ideas de los dominados y los dominantes y entonces quién va a tomar el poder y cómo hacemos esta revolución y qué sé yo. Pero sin embargo esto es como una idea mesiánica que al fin y al cabo luego también nos excluye de algún modo de tomar decisiones sobre el rumbo tecnológico. Y hay otro tipo de crítica que está apareciendo, es una crítica un poco más prudente, es decir, en vez de dinamitar y en vez de dejar todo como está, bueno, podríamos pensar en otras cosas, podríamos pensar en la idea de que las tecnologías nos resultan ajenas y extrañas, eso es cierto, por lo tanto suena como algo opaco, lejano, casi imposible de comprender, pero bueno, de todos modos es una distinción menos determinista, no es blanco o negro, dejemos todo, rompamos todo, y tiene que ver mucho más con los cambios en los modos de legitimación del desarrollo tecnológico. Esos modos de legitimación, en el fondo, tienen que ver con que, bueno, entender que los criterios técnicos son importantes y también con que la política no es suficiente. Si bien es necesaria, también importan los criterios técnicos y algunos otros que querramos. Y en ese sentido hay, por lo menos donde yo veo, si bien desde la economía hay otras perspectivas, pero en el particular desarrollo tecnológico me parece que el enfoque de las tecnologías entrañables es uno de los enfoques prudentes que sin romper todo tienen la posibilidad de hacer algún tipo de cambio. Menciono a Finber porque es interesante, no tanto por su idea de tecnologías capitalistas o socialistas, sino por el aparato analítico del código técnico, que es muy interesante y que podría ser parte de la crítica prudente. El tema es que cualquiera de estas cosas, los modos de legitimación, que las tecnologías sean extrañas o no extrañas y demás, tienen que ver con el diseño, y el diseño básicamente es el alma de ¿quiénes? Bueno, los perfiles técnicos, especialmente los ingenieros. En relación a eso, por ahí digo una serie de obviedades, pero digo, la sola existencia de una tecnología, de un artefacto, implica inmediatamente una relación. Una relación entre agentes intencionales, con lo cual siempre hay un mismo y un otro, y por lo tanto siempre primero es una relación ética y luego será política y demás. Dicho esto, que es más o menos obvio, ¿quiénes son los que están de un lado y del otro? Bueno, los típicos ingenieros, y del otro lado hay usuarios, pero los usuarios no son todos los mismos. O sea, hay consumidores, sí, los típicos, clásicos, hay solucionistas que toman tecnologías que están, recombinan y resuelven algún problema, y están los curiosos, ¿no? Estos, los que todos conocemos, los que se ponen a desarmar cosas y luego difícilmente las armen de nuevo. Pero esto inmediatamente genera dos contextos que no pueden ser independientes nunca, que es el contexto de diseño y el contexto de uso.
Y por lo menos una forma que a mí me gusta de explicar por qué son necesarias las tecnologías entrañables, tiene que ver con la desvinculación entre esos dos contextos. Entonces, por un lado, es imposible desvincularlos, pero por otro lado se hacen esfuerzos enormes por desvincularlos. Entonces hay algunas dimensiones en las que se desvinculan y finalmente quedan vinculadas prácticamente a través de la validación por el mercado. Y nunca hay una tecnología o un artefacto. En realidad, lo que tenemos es enormes cantidades de tecnologías, de artefactos, que cada uno va apropiando en algún mix medio subjetivo, por decirlo de alguna manera, pero en realidad ninguno es independiente de otro. Todos estos artefactos y todas estas tecnologías están de alguna manera configurando una especie de entramado global, incluyendo sistemas de innovación y desarrollo tecnológico, donde circula básicamente información, conocimiento, materia. Y esto tiene por lo menos dos dimensiones, una dimensión cultural y una dimensión técnica. Pero cuando uno lo mira en términos de entramado, en términos de gran red global, esa dimensión técnica, en el fondo, tiene algo que no es particular de cada artefacto, sino que tiene que ver con un sustrato cultural, algo que no cambia con cada artefacto, sino que permanece, o por lo menos cambia más lentamente. Que tiene que ver con el estado del arte, que tiene que ver con el paradigma de una época, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con representaciones sociales, con imaginarios. Y del mismo modo hay un sustrato de aquello que es técnico, que tampoco cambia con cada artefacto, sino que tiene que ver con las regularidades, los recursos, los materiales, es decir, básicamente las condiciones materiales. ¿Por qué menciono esto? Porque en realidad, en cualquiera de las dos dimensiones, cultural o técnica, podemos reconocer bienes comunes, además. Es decir, que al final, nuestra querida idea de sistema técnico, donde aparece el artefacto y el agente intencional en ese sistema de acciones, en realidad deberíamos empezar a pensar cómo se relaciona con todo esto. Es decir, primero, cómo se relaciona con el contexto de diseño y después, cómo se relaciona con ese sustrato cultural y con los bienes comunes que podemos reconocer ahí, cómo se relaciona con ese sustrato técnico y los bienes comunes que podemos reconocer allí. Y entonces, la primera desvinculación, que casi hoy es obvia, tiene que ver con la desvinculación técnica, ¿no? Es decir, esto del globo que se nos escapa es un poco así, ¿no? La técnica que se nos escapa, y se nos escapa básicamente por la imposibilidad que tenemos de explorar, intervenir o trabajar con las tecnologías que nos rodean todos los días. Y entonces, claro, la pregunta es siempre la misma. ¿Deseamos eso o es un objetivo en el contexto de diseño sobre el cual no pudimos emitir ninguna opinión? La otra desvinculación, la desvinculación en la dimensión cultural, que tiene que ver básicamente con cuántos de nuestros deseos, o cuánto de lo deseable, no deseos no en términos de caprichos, sino cuánto de lo deseable pudimos incorporar en ese contexto de diseño. Y aquí aparece una cosa muy interesante, porque parece, voy a usar la palabra natural, entre comillas, parece como muy natural que los propósitos en el contexto de diseño, desde el punto de vista cultural, sean diferentes de los propósitos en el contexto de uso. Y eso de alguna manera se dirime. Entonces, bueno, podemos hacerlo vía mercado, vía la política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las grandes tecnologías? Con estas tecnologías de las cuales no nos vamos a poder escapar, ¿no? De esas tecnologías decimos, uy, bueno, vienen, bueno, vienen, pero entonces si vienen, ¿cómo las vamos a legitimar? ¿Cómo realmente vamos a seguir tolerando una desvinculación cultural, una desvinculación de propósitos, valores, intereses o motivaciones para desarrollar esas tecnologías? ¿O realmente hay tecnologías que están fuera del mercado? La otra desvinculación es la desvinculación representacional. Esta a mí me divierte mucho porque hay muchos ejemplos que están muy bien, pero básicamente tiene que ver con la construcción que tenemos sobre nuestros modelos mentales con respecto a la dimensión técnica, es decir, estructuras, mecanismos que están en la dimensión técnica en el contexto de diseño tal como están pensadas, diseñadas y producidas. Y entonces ahí se produce algo que es muy interesante porque al final prácticamente tenemos relatos del mundo que no tienen nada que ver con lo que son las tecnologías.
y eso se vuelve un poquito peligroso. Esta desvinculación representacional, además, como para conectar con un poco algunas cosas que se hablaban ayer. En realidad, en esa dimensión técnica, yo tengo estructuras, tengo mecanismos que están acoplados a modos de operación o a otras estructuras de operación que cada vez más están asociadas al lenguaje natural a través de interfaces. Y las interfaces también, o sea, en el fondo son un subsistema acoplado a todo esto. El tema es que a medida que las interfaces van adoptando el lenguaje natural y van creando metáforas acerca de, metáforas parecidas a nuestro contenido de nuestros modelos mentales, empezamos a tener discursos sobre las metáforas, sobre las interfaces, y no sobre lo que son las tecnologías desde el punto de vista técnico. Entonces, esta desvinculación representacional es una de las más interesantes, porque esos modelos mentales tienen un doble juego, ¿no? Entre imaginarios, influidos por publicidad y creencias, y un poco el compartir intersubjetivamente el contenido del uso de los modelos, entre modelos mentales. La otra desvinculación es sobre la decisión de bienes comunes. Si identificamos bienes comunes en bienes comunes construidos, es decir, aquellos que están en la dimensión técnica o relacionados con ese sustrato técnico, la pregunta es, bueno, ¿cómo se legitiman y cómo se gestionan esos bienes comunes? Lo mismo, y los commons dados, por llamarlo de alguna manera, los construidos, aquellos que tienen que ver con los culturales, los dados, aquellos que tienen que ver con los entornos donde nos movemos. Si quieren, lo estiramos y decimos la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Biodiversidad, clima, agua, etc. ¿Cómo los cuidamos? Tampoco tenemos demasiadas posibilidades de entender cómo cada desarrollo tecnológico está comprometiendo o no determinada cosa que podemos considerar bienes comunes. La otra pregunta, ¿para quién? Bueno, primero, en el contexto de uso no hay solamente consumidores, ¿no? Un poco esto que decíamos antes. Hay consumidores, pero también hay otras aproximaciones. El consumidor normalmente se aproxima a las tecnologías como instrumento de operación, pero también están aquellos que dicen, bueno, también las tecnologías son insumo para soluciones. Tengo un problema, quiero resolver algo, hay como una habilidad técnica mínima que me ayuda a resolver algo. Y también podemos aproximarnos a las tecnologías como objeto de estudio. Entonces, uno puede decir, bueno, hay consumidores, hay solucionistas y hay curiosos. Y además eso también tiene que ver con el grado de cultura tecnológica, es decir, el consumidor, el solucionista y el curioso van en aumento en el tipo de cultura tecnológica específica que tienen sobre cierta tecnología. O por lo menos son más capaces de construirla. Pero luego hay una cultura tecnológica general, ¿no? Que también genera más capacidad de acción, pero también más capacidad de participación. Es decir, no es la cultura tecnológica específica que hace que yo entienda exactamente cómo funciona un mecanismo, sino que entienda los modos de producción, las condiciones de producción, implicancias, impactos, con lo cual me pone en otro plano. Sin ser un especialista, puedo opinar o puedo participar en una discusión o dentro de un consenso social sobre el desarrollo de cierta tecnología. Y entonces uno podría pensar en una especie de mapita entre la intensidad de cultura tecnológica específica en el eje horizontal y general en el eje vertical, y entonces uno podría decir, bueno, el perfil instrumental, uno podría pasar de tener ciudadanos, de tener consumidores a tener ciudadanos en la medida que uno genere mayor intensidad de cultura general. Lo mismo entre un solucionista, por ejemplo, y un maker, que claramente tiene mucho más libertad en los objetivos y toma muchas más decisiones con sentido en las cosas que hace. Y lo mismo el hacker, ¿no? Claramente los hackers son curiosos desde el punto de vista técnico, pero claramente la mayoría de los hackers, cuando uno ve sus manifiestos o ve su forma de entender el desarrollo tecnológico, tienen un nivel de cultura tecnológica general que no tiene un simple curioso que desarma cosas. Y en el contexto de diseño aparece la racionalidad técnica. Yo voy pasando cada vez más rápido. Esa racionalidad técnica, bueno, voy a pasar esto que tiene que ver con un modelo que usamos pedagógicamente en clase. Si a alguien le interesa, después
Pero lo que sí vemos es que esa racionalidad en el aula, que ayer lo hablábamos con algunos, está cambiando. Los chicos ya no son tan ingenuos, están muy enterados de problemas, están muy enterados de estafas, están muy enterados de estas desvinculaciones, están muy enterados de cómo ellos van a ser actores de un modo de desarrollo tecnológico que claramente deja fuera un montón de cosas. Lo saben perfectamente. Y una buena experiencia de aula, y por eso me entusiasma tanto tratar de intervenir en la enseñanza de la ingeniería, es que están muy enterados, pero no lo tienen sistematizado. Con lo cual, en la medida que uno pueda sistematizar esa crítica y tener algún tipo de camino o itinerario para que ellos además después puedan actuar en su propia actividad a partir de eso, realmente cambiaría la ingeniería muchísimo. Por lo tanto, creo que es una buena noticia. Y en particular tienen mucha sensibilidad en este eje del modelo que tiene que ver con la cultura y la naturaleza. Es muy interesante cómo ellos inmediatamente entienden que están actuando sobre eso. Y la otra cuestión, que creo que es casi una declaración de principios, ¿no? Puede ser que la racionalidad ingenieril cambie, que sea más amplia, que considere ciertos aspectos, pero no puede dejar de ser ingenieril, no puede dejar de tener contenido técnico y el ingeniero no puede dejar de ser ingeniero. Esto lo hablamos ayer, Walter, Judith, qué sé yo, lo discutimos muchísimo. Y la otra cosa que me parece un poco peligrosa, pedirle al ingeniero que vocacionalmente sea una especie de hombre sacrificado por la sociedad, también es una locura. Porque tal vez no está dentro de su vocación. ¿Qué hacemos con aquellos que quieren trabajar por una empresa? ¿Qué hacemos con aquellos que quieren trabajar en una empresa, no sé, que fabrica automóviles o fabrica satélites? ¿Qué le vamos a decir? No estás colaborando con la sociedad, me parece una locura. Entonces el tema no es que trabajes para la sociedad, el tema es que no trabajes en contra de la sociedad. Y eso, que parece una sutileza, no es una sutileza. Entonces sí puede exigirse que no vaya en contra de la sociedad. Entonces ahí sí yo puedo ampliar criterios y entonces sí puedo pedir que todo lo que él hace tenga que estar legitimado de alguna manera. Y entonces una de las cosas, una de las herramientas más potentes para dar sentido a la técnica tiene que ver con las tecnologías entrañables, que además no están solas. Es decir, cuando aparecen las tecnologías entrañables en el mismo momento en el que aparecen muchas otras ideas. Aparece el diseño de la cuna a la cuna, la biomímesis, la ecología industrial, un poco más asociado a la economía del don, la economía del sur. Digo, hay todo un vecindario de ideas que está tratando de llamar la atención y decir, bueno, las cosas se pueden hacer de otra manera, claramente. En particular, desde el punto de vista de las tecnologías entrañables, creo que una buena justificación, sobre todo para la formación, tiene que ver con, bueno, hay una decisión previa, hay una especie de núcleo ético que en la medida que lo consideremos indestructible puede inspirar todo lo demás. ¿Para qué? Para llegar a algún instrumento político y finalmente a criterios de diseño. Esos criterios de diseño, en el fondo, son las tecnologías entrañables. Por eso a mí me gusta hablar de honestidad tecnológica, ¿no? Porque cuando uno revincula a estos actores sociales o a estos grupos sociales o a estos agentes intencionales, en la medida que están revinculados y esa relación es transparente, bueno, se vuelve honesta, ¿no? Entonces, si vamos a pedir que se revinculen, básicamente le vamos a pedir que sean honestos. Por eso me gusta esa palabra. Pero digo, eso cuando baja al plano de los criterios de diseño para ingeniería es mucho más claro, porque aparecen todos los criterios de las tecnologías entrañables que al fin y al cabo se convierten en algo que no es nada sorprendente para ningún ingeniero, que son restricciones. Así como hay restricciones presupuestarias, de tiempos, de plazos, o normativas, o legales, o lo que sea, bueno, genial, ¿por qué no puede haber otro tipo de restricciones? No pasa nada, esto hay que legitimarlo de esta manera, esto tiene que ser reversible, esto no puede empeorar determinada situación. No pasa nada, todos los ingenieros trabajan con restricciones. Simplemente son algunas restricciones más. Y
Y bueno, un poco la aceleración del desarrollo del concepto de Miguel Ángel, que ya tiene varios años, creo que en 2002 lo habías nombrado por primera vez, en el 2009 apareció un poco más fuerte, y bueno, a partir de la tesis, bueno, por supuesto, todo esto tiene su marco teórico previo, pero básicamente lo que me interesa es que indica las instancias precisas donde se pueden aplicar estos distintos criterios. Sale el libro de tecnologías entrañables que recién mencionó José Antonio, que en realidad posibilita muchas cosas, ¿no? Cuando uno lo va leyendo se imagina cuáles son los efectos de aplicar tecnologías entrañables. Bueno, primero, evitar la imposición blanda, ¿no? Esto de decir, no nos queda otra, esta es la tecnología que tenemos, chao, se acabó. La revinculación entre los ámbitos de la creación y el uso. Discutir qué es lo que es deseable y lo que no es deseable, ¿no? Los autos autónomos. ¿Sí? Que el sentido de la técnica pueda incorporarse a la cultura en forma amplia, ¿no? Entonces digo, es formación de los ingenieros, pero también es cultura general en la ESO, por ejemplo. Y luego, ¿puedo mostrar la tapa? Sí. Bueno, este es el próximo libro que sale, que justamente tiene que ver con este tema, tiene que ver con dar sentido a la técnica. Y dar sentido a la técnica en sus dos acepciones, ¿no? Construir el significado sobre la técnica, por un lado, y por otro lado intervenir en el rumbo, hacia dónde, ¿no? El vector hacia dónde apunta. Y eso tiene que ver con, en el caso de dar significado, ampliar la cultura tecnológica, especialmente esa cultura tecnológica general, aquella que nos permite poder intervenir en la discusión de ese rumbo. Y desde el punto de vista del rumbo, bueno, legitimar cuál es ese rumbo. Y básicamente esto que tiene que ver con dar sentido de forma tal de lo que a mí realmente me importa, ¿no? Que tiene que ver con tomar la decisión de cuál es nuestra forma de estar en el mundo. Gracias. Claro. Estoy de acuerdo. Una tecnología que contribuya al crecimiento económico y ese sea el objetivo principal. Y ese es el sentido que tiene la medida que tiene esa tecnología. Estoy de acuerdo. Por eso el diagnóstico de las distintas desvinculaciones, básicamente lo que te está indicando es eso. Es decir, bueno, estamos legitimando de esta manera, pero en la medida que revinculemos todo esto, podríamos legitimarlo de otra. Sí, sí, pero sí, dar otro sentido. Sí. Sí. Digamos, la manera de asegurar que ese encuentro de velocidad con la misma línea del mercado siempre, etcétera, es como el núcleo con el que apelas aquí para sí. fundar ese nuevo. Sí. Yo creo que esa es una forma de justificarlo, es decir, tú puedes ir hacia una especie de valor ético irreductible y a partir de ahí derivar, por ejemplo, los criterios de tecnologías entrañables, pero en realidad los criterios de tecnologías entrañables ya existen y a partir del modelo que estuvimos trabajando, sabes en qué impacta cada uno de esos criterios. Con lo cual, incluso si quieres dejar la ética de lado, ya solamente con los criterios de tecnologías entrañables existe esa posibilidad de revinculación.
porque te está exigiendo muchas cosas. Por ejemplo, uno de los criterios que a mí más me gustan es el de la reversibilidad. ¿No? El tema de la reversibilidad, sabemos que nada es del todo reversible, luego podemos discutir algunos detalles técnicos, pero claramente aquello que quede, aquello residual que quede, va a tener que estar previamente consensuado, previo al diseño o como condición de diseño. O sea, que es decir que ya, si vas criterio por criterio, cada uno de los criterios tiene el germen de esas revinculaciones. Sí. Técnico, entonces el trabajo de ingeniero con la técnica. Y tú trabajas con recién ingresos de la universidad, introducción en ingeniería. Primer año, primer semestre. Mira, yo quiero hablar rápidamente porque nosotros hacemos recibido introducción en ingeniería, más o menos lo que está pensando, pero de una forma un poco más, ¿cómo puedo decir? Para hablar con ingenieros. Porque los niños cuando llegan para hacer ingeniería mecánica, por ejemplo, se tienen una cosa en su cabeza, coches. Sí, es verdad. Entonces trabajamos estos conceptos, pero de una forma suave. Al final de cada capítulo de este libro tenemos 10 preguntas donde relaciona esas cosas con la sociedad, con la vida de ellos principalmente. Y entonces empiezan a definir alguna otra cuestión que es importante también para la vida. Pero la pregunta que te hizo es, ¿por qué te faz ver? Porque parece que los niños llevan un poco más de conciencia en relación a eso. Bueno, para mí es al revés. Bueno, mis clases yo las ordeno más o menos, hay una guía que también te la voy a dar. Si tú me regalas esa, yo te regalo la mía. Y un poco la estrategia es, avanzo con esa guía de cátedra, pero avanzo recién después de 8 o 10 horas de clase. Las primeras 8 o 10 horas de clase me limito a escuchar, a ver cómo discuten entre ellos. Me pregunté, ¿y qué es la tecnología? Y yo pincho, ¿no? Yo cada vez genero más problemas, ¿no? Y pongo dudas y pongo dudas. Yo no doy contenido, son 10, 12 horas de clase donde ellos se manifiestan. Y discuten entre ellos y aparece inmediatamente. Dice, bueno, porque la tecnología es no sé qué, el mercado, y inmediatamente sale otro y dice, sí, pero nosotros no podemos elegir porque el mercado en realidad está definiendo cuáles son nuestras necesidades, no es cierto que nosotros... Inmediatamente sale. ¿Pero lo tienen claro? Pero surge solo. Y surge sin que yo dé nada. Y después organizamos mejor el contenido. Pero la verdad es que... Tienen una visión mucho peor que cuando entraron. Claro, claro. Mira, esta cosa es tontería, nosotros tenemos que hablar de procesos, de efectos. Entonces, este libro, por ejemplo, nós trabajamos todo, otimización, modelos de simulación, todos los asuntos que son importantes para la ingeniería, pero con otro enfoque. Y después, entonces, vamos trabajando más algunas cosas. Y por eso que yo creo que haciendo alguna cosa como es la cátedra, de intentar eso con los ingenieros, es un cambio fantástico. Fantástico. Pero despacito, despacito, porque el proceso es muy refractario, no tenga duda. Sí, claro. Yo quiero es puramente na parte técnica, ou seja, rendimento é trabalho útil sobre trabalho ideal. Pero, o que é esse trabalho útil? Então, se nós trabalhamos solamente, por exemplo, se temos 100 calorias para ser, por exemplo, transformar em energia, quanto vou utilizar para que isso seja conseguido? Pero, também trabalhamos a costa, por exemplo, dizer o que está nesse trabalho útil. La recorrida de en la mina, por ejemplo, cómo se hace el transporte, cuáles son las cosas que implican en los empleos, otras cosas, para que tengan una idea. Esto no es solamente el técnico del técnico. Es difícil,
porque los niños no quieren saber, no, ¿cómo es? El resultado es 0.89. Pero essas variáveis contemporâneas também nós hoje trabalhamos com elas. É um pouco difícil, mas alguns têm uma possibilidade de entender um pouco mais amplo a coisa da engenharia. São tentativas, muitas tentativas, porque o currículo é muito rico, ¿no? Na Argentina es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, allí está el CONFEDI, que de alguna manera el Consejo de Decanos define cuál es el perfil del ingeniero o qué debería ser un ingeniero, y en la organización curricular tienen un porcentaje más o menos acordado de qué cosas tienen que ver y otro porcentaje más o menos flexible. El problema es que ese porcentaje más o menos flexible muchas veces se utiliza para dar más horas a materias duras, digamos. Aunque no les guste dura, pero no importa. Pero se trata de entender, igual que cuando hacemos epistemología de la física o de la química, lo que pretendemos es entender en qué consiste el movimiento de la física, qué significa, por ejemplo, que hemos conseguido demostrar un teorema como algo verdadero en la mecánica clásica o en la relatividad, etc. Entonces tenemos un concepto de referencia que es el concepto de verdad. En tecnología tenemos un concepto de referencia equivalente, que es el concepto de eficiencia. Es decir, una buena tecnología es aquella que hace algo bien y que además es valioso. Algo valioso y lo hace bien. Es hacer bien. Es hacer bien. Y simplemente lo que hay en el modelo de tecnología empresarial que Martín ha incorporado y ha ampliado, lo que hay es una cosa muy simple. Es decir, hacer las cosas bien significa una cosa diferente de lo que suele decir, de lo que predomina en el discurso sobre la técnica de nuestras sociedades actuales. En el discurso sobre la técnica de nuestras sociedades actuales predomina, por ejemplo, la idea de que hacer una cosa bien, que tenga valor, significa que tenga mucho valor, es decir, que tenga mucho beneficio económico, puro, y hacerla rápido y seguida. Y esto es una forma de interpretar el concepto de eficiencia aberrante, en mi opinión, desde el punto de vista racionalista y filosófico, equivalente a las aberraciones que encontramos también en la epistemología de la ciencia cuando utilizamos interpretaciones sesgadas del concepto de verdad de la teoría, etc. Y en la filosofía de la técnica lo que hacemos es intentar aflorar estas cosas. Pero el objetivo no es formar ingenieros guapos, ni ingenieros progresistas, ni ingenieros revolucionarios. En eso estamos de acuerdo. El objetivo es formar muy buenos ingenieros. Y la idea que hay detrás del modelo de tecnologías entrañables es que para hacer muy buenos ingenieros es necesario revisar nuestra forma de valorar lo que es el valor de una técnica y nuestra forma de valorar lo que es un trabajo bien hecho. Incorporando criterios, como por ejemplo Open Access, Open Software, tecnologías abiertas, porque pensamos que técnicamente son posibles de valorarlos de modo más valioso que se quedan cerradas, no para que tenga el capital de la empresa, pero para la humanidad. Son más valiosas y además permiten hacer las cosas mejor, y eso sí que está todo el mundo de acuerdo con el libro. Pero la razón del valor básico de la universidad que dice Martín, que explica el modelo, es porque de lo que se trata es de hacer mejor las cosas. No se trata de hacer otro mundo diferente a aquel otro. Este mundo que tenemos, de hacerlo bien. Vaya noche por la verdad, cabrón. Hacer las cosas bien, pero también hacer las cosas pertinentes. Claro, no están bien hechas. Tienes que apretar otro medio y vas con una carcasa, no usar, no lo pertinente asociado al acoplamiento adecuado, sino también tiene que ver con un concepto que la ingeniería está la eficiencia y la calidad total. Porque la calidad total es una manera que se mira de manera integral también el proceso. Entonces cuando tú dices, claro, esta puede ser una tecnología buena, no obstante una tecnología no pertinente
en el contexto que tú las sitúas. Porque las pertinencias tienen que ver con los significados locales también. Entonces, lo que te funciona en una empresa no te funciona en otra empresa. Y una determinada tecnología que permite procesos de calidad impecable, en otros espacios no lo permite. Entonces, ahí cuando entras al proceso de evaluación, de qué transferir, porque no solo el diseño, hay una mezcla de transferencia, diseño, encuentro. Ahí las decisiones son, desde el punto de vista ingenieril, más complejas, porque estamos hablando hoy día de que estamos construyendo espacios laborales donde no es solo el proceso productivo, es el proceso organizacional, son las relaciones laborales. Lo que quiero decir es que una empresa no debe ser regida solo por criterios de ingeniería, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver. Sí, y además... Sí, y además también depende mucho del tipo de actividad de la empresa, porque la verdad es que todas las tecnologías no son iguales, ¿no? Existen plataformas y existen... Y en general, cuando uno piensa en la idea de plataforma, digamos, como digo rápidamente, como algo sobre lo que se puede construir otra cosa, normalmente las plataformas tienen la potencia de cierto grado de estandarización, con toda la discusión problemática que eso tiene, pero que también eso permite, qué sé yo, por ejemplo, un montón de actividades globales que son muy interesantes. Si no tuviéramos plataformas más o menos comunes de telecomunicaciones, sería un drama todo. Con lo cual, bueno, hay ciertas tecnologías que tal vez no son tecnologías para usuarios finales, sino que son plataformas que, bueno, uno adopta en función de otra cosa. Pero tal vez no tenga que ver, esto lo discutimos también varias veces con Miguel Ángel, no tenga que ver con que algo sea 100% entrañable o 0% entrañable, sino entre las opciones que tenés, bueno, ¿cuál es más entrañable que otra? Entonces, a veces adoptar una plataforma que a vos te beneficia desde el punto de vista, no sé, de tu actividad, por ahí no es perfectamente pertinente, por ahí no fue desarrollada localmente, pero te permite un montón de otras cosas. En telecomunicaciones me parece que eso es como el ejemplo más claro. Pero hay esa lógica que el propio ingeniero de ingeniera adopta los tres perfiles. Claro. Entonces, claro. Un personaje que está en tres perfiles y dialoga dependiendo de la plataforma tecnológica, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Me da mucha pena detener la discusión porque es muy rica, pero seguramente puede continuar, ¿verdad? Después de la siguiente conferencia. Muchas gracias a ti. Gracias.